Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema súper jugoso, uno que sé que a muchos de vosotros os interesa, porque, seamos sinceros, todos amamos un buen drama, especialmente cuando se trata de nuestras parejas turcas favoritas. Y hoy vamos a sumergirnos de lleno en la reacción de Serkan Ayolu, el guapísimo Serkan, a algo bueno, algo que involucra a Özge Gürel, su esposa, la adorable Özge. Y la reacción de Serkan, amigos míos, es algo que os va a sorprender. Ya os lo adelanto, no es lo que os esperáis. Para los que no estén tan familiarizados, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos de las estrellas turcas más queridas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi o Amor de Verano y desde entonces, su relación ha sido una de las más admiradas en el mundo del espectáculo turco. No solo son guapos y talentosos, sino que irradian una química increíble. Y bueno, después de años de relación se casaron. Un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Pero como en toda buena historia, siempre hay un poco de intriga, y aquí es donde entra en juego el tema de hoy, la reacción de Serkan. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo. Vamos a analizar las señales, los rumores, las imágenes, todo lo que nos lleva a entender cómo Serkan reaccionó y cómo podría estar sintiendo ante una situación específica relacionada con Özge. Y no os preocupéis. No vamos a entrar en chismes sin fundamento ni en especulaciones vacías. Vamos a basarnos en hechos, en lo que vemos, en lo que sabemos, y a partir de ahí, a construir una narrativa interesante y, espero, reveladora. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero pediros un favor, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre estoy analizando las vidas y carreras de vuestras estrellas turcas favoritas. Ya sabéis, activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí. Vamos a ello. Bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? La clave de todo reside en una reciente aparición pública de Özge Gürel, acompañada por, digamos, un factor externo. Un colega de trabajo, si queremos ser diplomáticos. Un hombre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No vamos a revelar nombres específicos porque no queremos caer en el sensacionalismo, pero imaginad una escena donde Özge está compartiendo, digamos, una velada amistosa con otra persona. Y por supuesto esta imagen, esta situación, llegó a los oídos y a los ojos de Serkan. ¿Y cómo reaccionó? Esa es la pregunta del millón. Podríamos esperar celos, ira, reproches, pero sorpresa. La reacción de Serkan, según lo que podemos observar, fue algo completamente diferente. En lugar de una explosión emocional, parece haber adoptado una postura de tranquilidad. ¿Aceptación? ¿Confianza? Claro, esto es lo que vemos desde fuera. La vida privada de las celebridades siempre es un misterio, pero basándonos en las entrevistas de Serkan, en sus redes sociales y en las pocas apariciones públicas que ha hecho después de este evento, se observa una actitud muy distinta a la que muchos podrían predecir. No hay declaraciones polémicas, no hay indirectas en Instagram, no hay gestos de enfado. Todo lo contrario. Parece estar tan tranquilo y feliz como siempre, con una sonrisa en el rostro y dedicando tiernas publicaciones a Özge. ¿Pero cómo podemos interpretar esto? ¿Es una simple fachada? ¿O hay algo más profundo en juego? Yo creo que la respuesta reside en varias posibles interpretaciones, y vamos a explorarlas en detalle. ****1. La confianza inquebrantable, el pilar fundamental ****. La primera y quizás la más plausible de las interpretaciones es la confianza. Después de años de relación, de construir un vínculo sólido, de compartir experiencias y de forjar un amor profundo y sincero, la confianza se convierte en el cimiento sobre el que se erige la relación. En el caso de Serkan y Özge parece que la confianza es inquebrantable. Imaginad por un momento la cantidad de pruebas que han superado como pareja. Han vivido la vorágine de la fama, las presiones de la industria del entretenimiento, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el escrutinio constante de los medios y del público. En este contexto, la confianza es el escudo protector, el arma más poderosa para combatir cualquier tipo de amenaza. Serkan, conociendo a Özge como la conoce, sabiendo de su integridad, de su profesionalismo, de su lealtad, no tendría motivos para dudar.
Sabe que Ozge es una mujer fuerte e independiente con sus propios sueños y ambiciones, y que cualquier interacción con otros hombres es, precisamente, eso, una interacción profesional o amistosa sin más. La confianza le permite ver más allá de las apariencias, de los titulares sensacionalistas y de los rumores infundados. Le permite creer en el amor que comparten, en el vínculo que los une y en la solidez de su relación. Esta confianza, forjada a fuego lento a lo largo de los años, es la clave de su aparente serenidad. Es la razón por la cual no se deja llevar por las emociones negativas, por los celos irracionales o por la inseguridad. Sabe que su amor es más fuerte que cualquier adversidad, y que su relación es a prueba de balas. *2. Madurez y experiencia, navegando las aguas turbulentas del espectáculo ***. La segunda interpretación que debemos considerar es la madurez. Serkan y Ozge son personas adultas con carreras profesionales consolidadas y con una amplia experiencia en el mundo del espectáculo. Han aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama, a gestionar las situaciones incómodas, a poner límites y a mantener una perspectiva realista. Ambos son conscientes de las dinámicas propias de la industria del entretenimiento. Saben que en este entorno las interacciones con otros actores, directores, productores y compañeros de trabajo son inevitables. Han aprendido a lidiar con los rumores, las especulaciones y las posibles malinterpretaciones. Han desarrollado una piel gruesa, la capacidad de ignorar los chismes y de enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su relación. La madurez en este caso se traduce en sabiduría, en la capacidad de ver las cosas en perspectiva, de no dejarse llevar por las emociones del momento y de tomar decisiones racionales. Serkan, con su madurez, entiende que la situación que involucra a Ozge es parte del juego, un precio a pagar por la fama y la exposición mediática. No se deja afectar por las apariencias, por los juicios ajenos o por las opiniones de terceros. Se centra en lo que sabe y en lo que siente y actúa en consecuencia. Esta madurez, sumada a la experiencia acumulada a lo largo de sus carreras, le permite afrontar cualquier tipo de rumor o especulación con calma y serenidad. Sabe que el ruido mediático es efímero, y que lo que realmente importa es la solidez de su relación. *3. El respeto a la privacidad, un escudo protector ***. En tercer lugar, debemos considerar el respeto a la privacidad. Serkan y Ozge son, con razón, muy celosos de su vida privada. Evitan exponerse demasiado en las redes sociales, y rara vez hacen declaraciones sobre su relación. Esta discreción, esta prudencia, es una estrategia consciente y deliberada, que les ayuda a proteger su intimidad y a mantener la calma ante las presiones externas. En un mundo donde la privacidad es un lujo cada vez más escaso, Serkan y Ozge han aprendido a preservarla. Han entendido que la sobreexposición mediática puede ser perjudicial, que puede alimentar los rumores, las especulaciones y los malentendidos. Han aprendido a mantener la distancia, a no revelar demasiado, a no entrar en polémicas y a centrarse en su vida privada. Esta estrategia de discreción les permite evitar la creación de polémicas, no dar pie a especulaciones infundadas y mantener el control sobre su narrativa. Al no alimentar el morbo, al no responder a los rumores y al no exponerse demasiado, logran proteger su relación de las presiones externas. Ignoran las especulaciones, no entran en polémicas, y se concentran en su amor, en su trabajo y en su felicidad. El respeto a la privacidad, en este caso, se convierte en un escudo protector, en una herramienta fundamental para mantener la calma y la estabilidad en su relación. Les permite afrontar cualquier situación difícil con serenidad y con la certeza de que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. *4. El amor incondicional, el pegamento que une ***. Finalmente y no menos importante, debemos considerar el amor incondicional. Quizás simplemente Serkan ama a Ozge profundamente, y sabe que su amor es más fuerte que cualquier rumor o chisme. Él la conoce, sabe lo que siente y confía en que su relación es a prueba de balas. Este amor incondicional, esta conexión especial, es el ingrediente secreto de su reacción aparentemente paralizada. El amor incondicional es aquel que trasciende las circunstancias, que no se basa en la apariencia, en el éxito, en la fama, o en las opiniones ajenas. Es un amor que se basa en la conexión profunda, en la aceptación total, en el apoyo incondicional y en el respeto mutuo. Es un amor que perdura a pesar de las dificultades, de los errores, de los malentendidos y de las pruebas que la vida les presenta.
Serkan, conociendo a Ozge como la conoce, sabe de su corazón, de su bondad, de su lealtad y de su amor incondicional. Sabe que ella es la mujer de su vida, su compañera, su amiga, su confidente y su gran amor. Y por eso no se deja influenciar por las apariencias, por los chismes o por las especulaciones. Su amor es más fuerte que cualquier rumor, y su confianza es inquebrantable. Este amor incondicional, esta conexión especial, es el pegamento que une su relación, el motor que impulsa su felicidad y la razón por la cual afrontan cualquier adversidad con calma, serenidad y con una sonrisa en el rostro. *** 5. Una posible gestión interna, la cara oculta de la moneda ***. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Serkan esté gestionando internamente una situación difícil, pero opta por no mostrar sus sentimientos en público, protegiendo así su vida privada y la de Ozge. Tal vez esté hablando con ella en privado, y tomando decisiones que no vemos. No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos del todo. Es posible que detrás de esa aparente serenidad se esconda una realidad más compleja. Tal vez Serkan esté lidiando con emociones negativas, como la preocupación, la inseguridad o la frustración. Tal vez esté reflexionando sobre la situación, analizando las posibles consecuencias y buscando la mejor manera de afrontarla. Sin embargo, al ser una figura pública, elige no mostrar sus sentimientos en público. Decide proteger su vida privada y la de Ozge, evitando exponerse a la especulación mediática y a los juicios ajenos. En lugar de reaccionar impulsivamente, opta por la calma, por la discreción y por la prudencia. Esta posible gestión interna, aunque no la veamos, no invalida las otras interpretaciones. De hecho, podría ser una combinación de todas ellas. Serkan podría estar confiando en su amor, en su madurez, en el respeto a la privacidad y a la vez, gestionando internamente una situación difícil. Lo que sí podemos afirmar, independientemente de las motivaciones exactas, es que la reacción de Serkan es, sin duda, un reflejo de su personalidad, de su relación con Ozge, y de su forma de afrontar las situaciones difíciles. Es una reacción que nos sorprende, que nos hace reflexionar sobre el amor, la confianza y la madurez. Es, en definitiva, una lección de vida para muchos de nosotros. *** Conclusión. Un ejemplo a seguir ***. En resumen, hemos analizado la aparente paralización de Serkan ante una situación que podría haber generado controversia, especulaciones o incluso rumores sobre Ozge. Hemos explorado las posibles razones detrás de su actitud tranquila, desde la confianza mutua y la madurez, hasta el respeto a la privacidad y el amor incondicional. Hemos llegado a la conclusión de que independientemente de las verdaderas motivaciones, la reacción de Serkan es, sin duda, digna de admiración. Es admirable cómo, ante la adversidad, ha optado por la calma, por la serenidad y por la confianza. Es admirable cómo ha priorizado su amor, su relación y su privacidad. Es admirable cómo ha demostrado madurez, inteligencia emocional y una gran capacidad de gestión. La reacción de Serkan, en definitiva, es un ejemplo a seguir. Nos enseña la importancia de la confianza, de la madurez, del respeto a la privacidad y del amor incondicional. Nos enseña que ante las situaciones difíciles, la calma, la serenidad y la inteligencia emocional son nuestras mejores armas. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestra atención. Espero que este análisis os haya resultado interesante y os haya dado algo en que pensar. Y ahora, como siempre, os invito a que me dejéis vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis de la reacción de Serkan? ¿Creéis que está bien? ¿Qué haríais vosotros en su lugar? ¿Tenéis vuestras propias teorías? Me encantaría leerlas. Y recordad, todos los comentarios son bienvenidos, siempre y cuando sean respetuosos. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal. Así me ayudaréis a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.